Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Providencialmente fue leído este texto ahora en la lectura continuada que tenemos de la palabra del Señor. Vamos a estar predicando Hechos 17 desde el versículo 15 hasta el versículo 34. Hechos 17, 15 al 34. He titulado esta mañana el sermón Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. De eso vamos a estar predicando esta mañana. Quiere el Señor iluminarnos. Es un texto que no es fácil. Es un texto larguito. Así que vamos a poner mucha atención. No lo pierdan porque vamos a estarlo comentando a lo largo de la exposición. Hechos 17 del 15 al 34. Leemos. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Al Dios no conocido, ese es el título del sermón del día de hoy. No sabemos, mis hermanos, hay muchas cosas que voy a tener que omitir porque el texto es grande, pero tenía que predicarlo en una sola unidad porque si no, perdemos la idea de lo que está hablando toda esta porción de la palabra del Señor. No sabemos cómo Pablo llegó a Atenas, hay toda una discusión, ¿verdad?, de cuál fue la ruta y todo, pero no vamos a entrar en eso. Lo cierto es que llegó ahí. Sabemos que unos hermanos le acompañaron para garantizar su seguridad y eso lo vimos en el versículo 15 que leímos inicialmente, 15 y 16. Nada más para que tengan un contexto claro, Atenas, el lugar donde Pablo va a estar predicando, era como ver una ciudad universitaria, era la ciudad universitaria del mundo.
considerada la capital cultural e intelectual de la humanidad y cuna de la democracia. El arte, la literatura, la oratoria y la religión eran su esencia. Entonces, para que vayamos haciéndonos una idea de cómo era Atenas. El arte, como les digo, era la esencia de este lugar. Como les dije, también cuna de la democracia. Esta fue la patria de Sócrates y de Platón, la patria adoptiva de Aristóteles, Epicurio y de Zenón. Por respeto, digamos, a este pasado cultural que tenía Atenas, Roma no le intervino mucho, la dejó ahí quietita para que fuera como ese patrimonio cultural de su imperio. Sin embargo, en la época de Pablo, ya Atenas era apenas una sombra de lo que antiguamente había sido. Corinto, para ese momento, era ya la principal ciudad de Grecia. Eso lo vamos a ver más adelante conforme vamos avanzando en el viaje misionero. Veamos los versículos 16 al 21. No pierdan el pasaje, lo vamos a estar repasando. 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, o sea, se enojaba. Su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era la idiosincrasia, digamos, de este lugar. Querían siempre saber u oír o decir algo nuevo. Ciertamente Atenas era mundialmente conocida por su magnífico arte y su arquitectura, pero este arte representaba las hazañas de diversos dioses y diosas griegos. Eso es lo que mayoritariamente estaba expresado en el arte. Y la mayoría de los impresionantes edificios que estaban ahí eran templos dedicados a estos dioses paganos. Casi todas las deidades conocidas por el hombre podían ser adoradas en este lugar. Para Pablo la escena era ¿qué? Sumamente perturbadora. Él vio aquello y no vio belleza en aquello. Veía esa cantidad de ídolos, veía esa cantidad de templos, y lo que pasó es que su espíritu se enardecía de ver aquella escena. Pablo se apegó a la forma que había venido predicando. Vean que él llega inicialmente a la sinagoga. Entonces, en todos estos lugares donde él ha venido predicando el evangelio, lo primero que busca es la sinagoga para poder predicar en ese lugar. Vean que dice el 17, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Recuerden, para los que no han estado desde el principio de la serie, que la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Ahí se reunían a leer la palabra del Señor, a hacer sus oraciones, y Pablo aprovechaba esos tiempos para predicarles el evangelio a los suyos, a la gente de su nacionalidad. Entonces ahí esta no es la excepción. Tenemos una sinagoga, Pablo está predicando a los judíos, le está predicando a los devotos, ¿se acuerdan? Los piadosos, que son gentiles que abrazaron el judaísmo, son gentiles que gustan de la enseñanza judía, pero no se habían convertido en prosélitos, ¿verdad? No habían adoptado la fe judía, sino que nada más simpatizaban con ella, no se circuncidaban ni guardaban las leyes dietéticas. Entonces, así podía esperar encontrar judíos y gentiles temerosos de Dios que compartían la misma opinión con respecto a la idolatría. Recuerden que los judíos tampoco simpatizaban con estas prácticas que se daban en Atenas. Pero durante la semana nos dice que él estaba también en la plaza predicando el evangelio. Esta plaza sabemos que se llamaba el Ágora. Así es como se llama, el Ágora. Pueden buscarla en las enciclopedias, cuando lleguen a sus casas. Era como un mercado, era un centro de vida de los atenienses, y ahí estaba Pablo predicando el evangelio. Él razonaba con los hombres sobre el Dios verdadero y su amado Hijo unigénito. Pero no solo entró en contacto con los del pueblo, sino que también llegaron a este lugar, nos dicen los versículos que acabamos de leer, unos filósofos
y los sitúa entre las agrupaciones, en dos agrupaciones. Unos son los epicúreos y otros son los estoicos. Por cuestión de tiempo no voy a poder hablarles qué creían unos y qué creían el otro. Apunten el nombre de estas agrupaciones para que busquen en sus casas qué creían. Haré unas breves referencias más adelante que importan mucho para el mensaje que estaban diciendo Pablo. Pero los que llevamos filosofía en el colegio, ¿verdad? Y en la universidad, tienen que recordar cuando hablábamos de los epicúreos y de los estoicos. Ellos estaban entre los principales educadores y filósofos de la época en este lugar en Atenas. El interés de estos filósofos por las enseñanzas de Pablo probablemente no era más que académico, pero tal vez percibían alguna semejanza, ya que en Atenas la introducción de dioses extraños no era algo nuevo, pero lo que sí era castigado era introducir dioses nuevos y rechazar las deidades locales, ¿verdad? Sí se valía meter más dioses, pero no atacar a los dioses que ya tenían localmente y perturbar la religión estatal. Los filósofos insultan a Pablo, le llaman, vean cómo le dicen, dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, le llamaron a Pablo palabrero. ¿Qué querrá decir este palabrero? La Nueva Versión Internacional lo traduce como este charlatán. ¿Qué querrá decir este charlatán? No podían comprender en absoluto el mensaje de la resurrección. Es ahí donde se estaban quedando pegados y ahora vamos a ver por qué. Los epicúreos, para que vayamos sabiendo, no creían en la existencia de la vida después de la muerte. Ellos creían que al morir la persona ahí se acababa todo. Y los estoicos creían que solo el alma era como la que sobrevivía, ¿verdad? Esa chispa divina, como llamaban ellos, sobrevivía a la muerte. Versículos 19 y 20, para que vayamos avanzando. Y tomándole, Pablo estaba en la plaza predicando, entonces dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 19 ha suscitado discusiones acerca del discurso de Pablo en el Areópago. ¿Por qué se han dado discusiones? Porque no se sabe si Pablo está siendo llevado a un juicio o si Pablo está siendo llevado a un foro a que exponga el tema que él ha estado predicando. ¿Por qué? Esto pasa porque el Areópago era un tribunal, pero también Areópago era el nombre de una colina. Entonces no se sabe si está siendo llevado al Areópago al tribunal o si está siendo llevado al Areópago a esta colina. Y esto es porque la corte tradicionalmente se reunía en esa colina a sesionar. El término Areópago significa colina de Ares. Colina de Ares, por eso se llama el Areópago. Ares era el dios griego de la guerra. Esta colina estaba ubicada bajo la Acrópolis y sobre el Ágora. No puedo explicarles unos temas que tenía acá también en cuanto a esta discusión. Más adelante, si alguno tiene más curiosidad, puede contactarme y les cuento ahí un poquito más al respecto. En cualquier caso, lo importante aquí es que Pablo fue interrogado y fue llevado ante el Areópago. Ya sea un juicio, ya sea un foro donde va a exponer, pero fue llevado ante el Areópago y durante este tiempo enfrentó una situación que podría haberle causado un gran peligro personal. Pero él siguió defendiendo el Evangelio de Cristo, con valentía, sin preocuparse por sí mismo. Habló ante un grupo de hombres que estaban completamente a oscuras. ¿Y por qué digo oscuras? Porque ellos creían saber algo. Vean, si hay algo triste, mis hermanos, y algo difícil, es hablar usted ante un grupo de personas o hablarle a una persona que cree que sabe. O sea, es más fácil hablar con alguien que está como los de Berea, ¿verdad? Como los judíos de Berea que estaban aceptos a escuchar a Pablo. Eran una población más dócil, por lo menos a poner atención, pero qué triste estar frente a una multitud que cree que sabe, o que sabe más inclusive, que el que está hablando. Las personas más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y el Evangelio son los que creen que no lo necesiten. Creen que el Evangelio es para el pobre, creen que es para sus amigos, pero no creen que sea para ellos.
Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era el deporte, ¿verdad? Estar escuchando qué nuevo vamos a estar oyendo el día de hoy. Lucas menciona la insaciable curiosidad de estos atenienses. Su amor por las ideas novedosas era bien conocido, sin embargo, su curiosidad tenía un lado positivo. Le brindó a Pablo este escenario para poder presentar el testimonio de Jesucristo. Ahora sí, vamos al testimonio, que es el núcleo de la predicación de ahora. ¿Qué fue lo que Pablo empezó a exponer ahí en el Areópago? Versículos 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pongan mucha atención a todo esto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la predicación. Esto es lo que Pablo expuso ante el Areópago. Muchos, mis hermanos comentaristas, concuerdan que el mensaje debió haber sido más largo. Este es el resumen que nos pone Lucas en el libro de los Hechos de lo que Pablo expuso ahí. Pero esto es lo que el Señor le plació que tengamos ahora para estar estudiando esta mañana y para que analicemos qué fue lo que expuso Pablo ante este grupo de personas que, como les digo, son personas que sí les gusta estar escuchando, estar oyendo algo nuevo, pero que su actitud para con lo que Pablo había estado exponiendo era que era un palabrero que estaba hablando cosas extrañas y que estaba hablándoles de nuevos dioses. El tema principal de este discurso que acabamos de leer es Dios como el creador y la adoración apropiada a ese Dios creador. Eso fue lo que Pablo les expuso a los atenienses. Los atenienses tenían un Dios prácticamente para todo. Ahí les traía una lista de qué hacía cada Dios. Digamos, si usted quería tomar, tenía que ir a tal Dios. Si usted quería robar, hasta tenía un Dios para eso. Entonces, eso era muy particular. Tenían un Dios para cada actividad que hacían cotidiana. Pablo percibió que tenía una disposición más religiosa que otros pueblos. Eso es lo que él les dijo. Aquí muchos comentaristas han criticado inclusive la predicación de Pablo, porque él les dijo que eran más religiosos. Él les dice que él percibe que son más religiosos. Vea que lo dice así en el versículo 22. Él les dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Les dice Pablo. Entonces todos dicen que por qué les dijo eso, que por qué Pablo los llama religiosos a estos atenienses. Algunos piensan que fue un intento, ¿verdad?, para ganar la atención, para captar la atención de la audiencia y que estuvieran atentos a lo que él iba a exponer. Esa era una forma de introducir los discursos en esa región. Era una forma correcta de introducir un discurso. Muy a lo tico, ¿verdad? Llega usted primero y decía algo bueno de la audiencia, ¿verdad?, para que le pusieran atención, y entonces ya daba el discurso, para no distanciarse de entrada con la audiencia. Sin embargo,
Aquí también muchos comentaristas se han inclinado a lo siguiente y dicen, el término griego que usa Pablo para religiosos presentaba una clara ambigüedad en el lenguaje de la época. Podía usarse en sentido positivo para alguien muy devoto a la religión, pero también se usaba con una connotación negativa para quienes eran excesivamente supersticiosos. Habían las dos connotaciones. Entonces, y que es por la opción por la cual acaso un servidor se inclina, siento que el Señor usó hasta este detalle para que se consignara así en el discurso de Pablo y para que Pablo hiciera. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo él desarrolla la exposición. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eligió deliberadamente esta palabra ambigua. Para los atenienses su comentario se interpretaría como un elogio de piedad. Para Pablo, que él estaba indignado, recordemos que Pablo no dijo, mira qué belleza de templos, mira qué hermosura de estatuas. No, él estaba enardecido de ver la idolatría de la ciudad en la que estaba en ese momento predicando. Él estaba furioso por esa idolatría. Entonces la connotación negativa sería la más predominante para Pablo. Versículo 23, primera parte, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo llega y él está viendo indignado todas las estatuas, está viendo los altares que hay, y hay un altar que tiene una inscripción, tiene un altar al Dios no conocido. O sea, por si se nos quedó un Dios por fuera, dirían los verdadero, le hacemos este altar. Entonces, este es el altar del Dios no conocido. Entonces, Pablo usa esa impresión que tuvo, eso que él vio. Pablo ya había observado los altares de la ciudad. Uno en particular le había llamado la atención, este que decía al Dios no conocido. Los atenienses habían levantado en ese altar por temor a ofender a alguna deidad desconocida y a no rendirle culto adecuado. Pablo ahora proclamaría al Dios verdadero que les era a ellos totalmente desconocido. Continúa el versículo 23, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Ustedes están adorando a este Dios que no conocen. No lo conocen. Es muy importante esa frase. Y a ese es al que yo les anuncio. Entonces, aquí Pablo va a partir de un concepto y es el concepto de la ignorancia. Ustedes no lo conocen. Ustedes ignoran acerca de ese Dios. Ustedes lo están adorando, pero ustedes no lo conocen. Ustedes ignoran acerca de él. Y recuerden que los atenienses lo que tienen es sed de conocer algo nuevo, de saber. Y les está diciendo Pablo, hay algo que ustedes no conocen. Hay algo que ustedes ignoran. Adorar a un Dios desconocido es admitir la propia ignorancia que se tiene. Ellos mismos estaban reconociendo que no lo conocían. Si ellos no los conocían, entonces ignoraban por completo su verdadera naturaleza. Para los griegos, especialmente para los estoicos, la ignorancia era un pecado capital. O sea, eso era algo terrible, que alguien fuera ignorante o que lo trataran a uno ignorante en la cuna de la sabiduría, ¿verdad? Y en la cuna de donde se discuten los temas para cada día saber más, decir que se ignora algo era algo grave. La mayor virtud era descubrir la verdad mediante la búsqueda de la razón divina en uno mismo. No vivir de acuerdo con la razón, vivir en la ignorancia era la mayor necedad imaginable para estos filósofos. Pablo los acusó precisamente de ignorancia. Los acusó de no conocer a ese Dios que estaban adorando. Versículos 24-25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo comienza con una premisa básica. Dios es el creador. Él es el creador de todo. La idea de un único ser supremo que dominaba el mundo, que creó todo lo que existe, les era totalmente ajena a estos hombres. ¿Por qué?
porque los dioses de ellos eran dioses con características muy humanas, inclusive con terribles problemas morales. Ustedes ven las historias de estos dioses y tenían problemas morales terribles. Pero aquí Pablo les está diciendo, yo les vengo a presentar al Dios que creó todas las cosas, que creó todo lo que existe. Este era en efecto el Dios no conocido. Una vez aceptada la premisa de que Dios es el creador, se desprenden dos cosas. Primero, de lo que viene Pablo exponiendo. Dios no habita en templos construidos de manos humanas, les dice Pablo. Este es un pensamiento bíblico fundamental. Dios había dejado muy claro a lo largo del Antiguo Testamento, incluso cuando dio a Israel el modelo para el tabernáculo, aún en ese momento que Él les está dando el modelo para el tabernáculo y para el templo, dice que Él no habitaba en un lugar geográfico. Salomón lo reconoce así en la oración de dedicación. Si ustedes ven primer libro de Reyes, 8:27, Salomón dice lo siguiente: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón reconoce, esto no puede contener a Dios. O sea, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Los atenienses, con una mentalidad más filosófica, no habrían tenido ningún problema con esto. Digamos que los filósofos tampoco habrían tenido problema con la segunda crítica. La segunda crítica es el culto humano. Pablo dice que este Dios, que es el no conocido para ellos, no es honrado por manos de hombres. No es honrado por manos de hombres. Vean lo que dice el 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y es que esa es una actitud terrible, mis hermanos. El pensar que es Dios el que necesita de nosotros es una mentalidad perversa. O sea, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Estamos aquí adorándole porque damos gloria a la misericordia que ha tenido para con nosotros. No es que Dios va a ser más Dios porque nosotros vengamos a adorarlo. Nosotros tenemos que venir a adorarlo porque Él es Dios y nos ha protegido y nos ha bendecido, nos ha mantenido con vida, nos ha mantenido en su camino. Y ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Entonces Pablo les está diciendo, este es el Dios que tampoco es que es honrado por manos de hombres como si necesitase Él de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Los templos no solo no contienen a Dios, sino que los servicios en ellos no le añaden nada a Dios, es lo que está diciendo Pablo. En dos breves declaraciones, Pablo aniquiló por completo el sistema religioso de Grecia. La expresión de Pablo como si necesitara de algo probablemente conmovió bastante a los oyentes. En primer libro de Crónicas 29:14, oigan lo que dice David: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente estas cosas semejantes? Pues todo es suyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, es lo que está diciendo. Lo que estamos dando a Dios es de Dios. ¿Quién soy yo? Dice, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente estas cosas. Es imposible acorralar a Dios en un templo, ni concebir su imagen como un ídolo. Entonces aquí Pablo valientemente, vean que, porque yo les digo que el término religioso que él usó no podía ser alabando la conducta de ellos, porque precisamente les está diciendo o está hablándoles en contra de lo que a él le causó tanta indignación, ver aquellos templos tan grandes y ver aquellas imágenes de los ídolos que más adelante también las va a criticar, y ver que esos sacrificios y esas cosas que hacían los atenienses les eran contadas como algo. Lamentablemente mucha gente hoy en día vive igual, mis hermanos. Mucha gente hace cosas y cree que eso le está generando un mejor lugar en el cielo, que eso les está generando un grado más alto de santidad, porque están viviendo una vida por obras. O sea, creen que lo que hacen, entonces está añadiendo a Dios algo, que le está agregando a Dios algo. Versículos 26 y 27, tenemos que ir rapidito para no pasarme con el tiempo. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Quién ha hecho esto? El Dios no conocido. O sea, el Dios no conocido de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oigan este 27, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículos difíciles. Se ha hablado tanto de la idea de una sola sangre que no podemos entrar a ver todas las teorías de qué significaba esto. Para mí lo más sencillo de entender es que aquí el Señor, a través de la exposición de Pablo, lo que está haciendo es una mención a la creación. O sea, a la creación. Lo que él está diciendo acá es que de un solo hombre, y obviamente de una mujer, viene toda la humanidad. El Dios no conocido creó al hombre de una sola sangre. Y esto probablemente se lo dijo porque los atenienses eran muy racistas. O sea, ellos decían, están los atenienses y está el resto de la humanidad. Estamos nosotros y el resto son bárbaros. Pero somos diferentes. Y aquí el Señor le dice, no, Él de una sola sangre ha hecho la humanidad. Se refiere a Adán. Y el énfasis está en la universalidad de la relación de la humanidad con Dios. Aunque hay muchas naciones, aunque están dispersas por la faz de la tierra, son una en su ascendencia común y en su relación con su Creador. La importancia de esto se puede apreciar en un discurso ante gentiles, ¿verdad? Porque está hablando de que todos son una sola sangre. El Dios que Pablo proclamó no era un Dios de una nación, no es un Dios de un solo pueblo específico. Era el único Señor soberano de toda la humanidad. Este versículo no está hablando de hermandad universal, ¿verdad? No es que todos somos hermanos, no. La hermandad la tenemos en Cristo. Esto está hablando de que todos tenemos una misma ascendencia. Los atenienses se consideraban a sí mismos, como les dije, diferentes, superiores. Ellos eran un pueblo especial. Pero en realidad todas las razas tenían un origen común, todas trazaban su descendencia desde Adán. Versículo 26b. Aquí dice también que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. También ha habido diversas explicaciones en cuanto a esto, pero básicamente lo que está diciendo aquí el apóstol es que el Señor en su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, prefijó que ciertas razas se desarrollaran en ciertas circunscripciones y entonces iban a estar en determinados lugares. Él fijó las fronteras y define también las épocas que van a ocurrir o que van a afectar cada una de estas civilizaciones. Versículo 27. Para que busquen a Dios, y aquí viene un versículo difícil, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor hizo todo lo anterior, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. La Nueva Versión Internacional, que es una traducción conceptual, no es literal, traduce esto y nos permite entender un poco mejor qué es lo que quiso decir el versículo. Dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es lo que está diciendo. En el presente contexto, es una oferta dirigida a los gentiles para quienes el Dios verdadero es desconocido. Es desconocido, pero Él ha hecho cosas para que la gente lo busque, aunque sea a tientas, deberían haber llegado a entender que Él estaba ahí y no sería desconocido. La conexión radica en el versículo anterior y su énfasis es la providencia de Dios en su creación. Y ya creo que ya los que han leído el libro de Romanos van entendiendo por dónde va esta parte de Pablo. El Señor en su providencia y en la creación había dejado pistas, digamos, había hecho suficiente para que la gente entendiera que ahí estaba Dios, que no era un Dios desconocido, que era el Dios creador de todo lo que hay. Pero Pablo no confiaba en la capacidad humana para comprender tal revelación. La conexión, ya les dije acá, incluso un conocimiento de Dios a través de la naturaleza, sí sabemos que no es suficiente, ¿verdad? No sería un logro humano que un hombre llegue por sí mismo a conocer a Dios, sino que Dios tiene que revelarse
a través de sus obras, a través de la providencia. Por eso usó un modo de la gramática griega que se utiliza para expresar una fuerte duda. La gente probablemente no descubriría a Dios de esa manera, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. No hay duda sobre la providencia de Dios, sí la hay sobre la capacidad de la humanidad para responder adecuadamente. ¿Dónde vemos esto más fácil? Vamos un segundito nada más a Romanos 1, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25, vean lo que dice. La revelación general de Dios es lo que vemos acá. Dios se revela a toda la humanidad. Romanos 1, 18 al 25 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alguien decía que esta palabra que se usa acá, que detienen con injusticia, es como cuando usted trata de meter una bola ¿verdad? Que está bien inflada y tratar de meterla en una piscina. O sea, que usted tiene que hacer fuerza para que la verdad permanezca bajo el agua. Así se debe entender esa fuerza que hace el hombre para detener con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ven, no hay nadie que tenga excusa para decir que Dios es desconocido. La misma creación nos da testimonio de lo que es Él. Porque las cosas invisibles de Él, versículo 20, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es uno de los peores pecados de la humanidad. Tienen claramente evidencia de que está Dios, de que Dios es el creador de todo, y ni siquiera le dimos gracias como humanidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y algo aquí que aplicaría perfectamente a los atenienses. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa gran sabiduría que estaba en Atenas no les aplicó. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Exactamente lo que le había indignado a Pablo. Eso es exactamente lo que él decía. En vez de darle gloria al Creador de todas las cosas, a ese Dios no conocido, le van a dar gloria a todas estas criaturas, a todas estas estatuas, a todo esto que ha creado la mano del hombre. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vean también en el versículo 27 algo muy particular. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, dice, ¿de qué? De cada uno de nosotros. Y es que eso también debe conmovernos. La relación de Dios es con cada uno de nosotros. No es un pueblo en general, es un Dios que está llamándole a usted a que se arrepienta de sus pecados. Es con usted. Si usted escucha hoy su voz, no haga la del pueblo de Israel, no le ignore, no endurezca el corazón. Dice con cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este ha sido otro motivo de crítica de la predicación de Pablo. Estas dos frases que están acá son frases de filósofos griegos.
las dos frases que se dicen acá. Pablo cita literalmente a dos poetas griegos. Ambos escritores exaltan las virtudes de Zeus en sus escritos. Y Pablo las pone acá, se las dice en la predicación. El primero es el poeta cretense Epiménides. Epiménides, él vivió en el 600 antes de Cristo. La segunda cita, Epiménides lo que va a decir es esta frase, la de, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y la segunda frase va a ser de Arato de Soles, que vivió en el 315 antes de Cristo. Al citar a estos poetas, Pablo no está insinuando que está de acuerdo con el contexto pagano en el que se dan las citas. O sea, no es que Pablo está metiendo a Zeus ahí en la predicación. En lugar de ello está usando aquellas frases como complemento de la enseñanza que les está trayendo. Y se convirtió después, cuando se da la correcta aplicación al Señor, se convierte en una de las frases más bonitas que se han usado y se han memorizado, ¿verdad? Este versículo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Posteriormente, de esta porción, de este poeta, si ustedes siguen leyendo el texto del poema, que ahí se los traía, pero no me va a dar tiempo, Pablo en 1 Tesalonicenses va a citar otra parte, cuando habla de que los insulta como que son unas bestias, tal, ahí ese mismo poema que está usando Pablo ahí. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, ve que lo está aplicando al Señor, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo ahora había criticado la adoración artificial. Él había dicho, no habita en los templos, no acepta la adoración, la adoración de nuestras manos no le añade nada al Señor. Y ahora Pablo lo que va a hacer es a criticar esta idolatría tan terrible que estaba viviendo este pueblo. Ahora ataca con valentía la idolatría. El ataque se basa en la afirmación previa de que los seres humanos son descendientes de Dios. Las personas fueron creadas a la imagen de Dios. O sea, somos creados a la imagen de Él. Si la humanidad es la imagen de Dios, obra de las manos de Dios, entonces ninguna imagen hecha por manos humanas puede rendirle el debido homenaje a Dios. Si nosotros somos la imagen, ¿cómo Dios va a ser representado por algo hecho por su imagen? O sea, lo estamos degradando, digámoslo así. Si la humanidad, como les digo, es la verdadera imagen de Dios, obra de las manos de Dios, entonces ninguna imagen hecha por manos humanas puede rendirle homenaje. Dios no es como el oro, no es como la plata, ni ninguna representación material similar. Solo la criatura puede representar la imagen del Señor. No la creación de la criatura, no algo hecho por la imaginación y por la habilidad de las personas. Es absurdo pensar que la divinidad pueda ser representada por el arte humano. Vean que el versículo dice, siendo pues, versículo 29, el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte. Él está hablando aquí claramente de las esculturas que está viendo ahí, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es absurdo, como les digo, pensar que la divinidad pueda ser representada por el arte humano. La obra de arte depende de la imaginación del artista y es también algo inanimado. No debemos olvidar que exponer el error es tan importante en el Evangelio como exponer la verdad. Aquí Pablo no dudó en decir claramente que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, que era pecado. Que era pecado esos templos, que era pecado la forma en que se adoraban esos templos y que era pecado tratar de representar a la deidad con esculturas humanas o con arte humano. O tratar de pensar que objetos hechos de oro, plata o de algún otro objeto iban a ser una fiel representación de Dios. Versículos 30 a 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. Nuevamente Pablo retoma el tema de la ignorancia. Recuerden que él les había dicho, ustedes están ignorando algo. Ustedes, sabios atenienses, hay una sección de su conocimiento que no está llena. Ustedes la ignoran. Y les dice que en qué consistía eso que ellos ignoraban. Ellos ignoraban acerca del Dios que no conocían. Ellos ignoraban acerca del Dios que creó todas las cosas. Al Dios que creó a todas las personas de una sola sangre, de un solo linaje. Al Dios que hizo todas las cosas. Al Dios que se manifestó en esa creación. Que viendo las obras, viendo lo que él había hecho, los hombres, aunque sea a tientas, debieron haberle llegado, debieron haberlo buscado. Tenían claves para haberle llegado a decir, a entender que ahí estaba Dios, a conocer ese Dios no conocido. Y dice Pablo que Dios pasó por alto el tiempo de esa ignorancia del Dios no conocido. Pero ya no más, hasta ahí se había acabado la paciencia del Señor. Él les dice, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ya manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse de no haberle dado gracias a ese Dios, de no haberle dado tributo a ese Dios, de haber hecho estas representaciones que hicieron de falsos dioses, haber hecho estos templos. Arrepiéntanse. Eran culpables de ignorancia. Como vimos que Pablo se los expresó con más franqueza a los romanos. Él les dijo, ya lo acabamos de leer, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todos sus actos de piedad fueron en vano, pues no conocían ni adoraban al único Dios verdadero. En su paciencia Dios anteriormente pasó por alto. No actuó en el momento. Es como cuando Jeremías dice que solo por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Por la misericordia no habían sido consumidos. Esto no significa que los hombres no fueran culpables de lo que estaban acarreando con esa ignorancia en la que estaban. Solo que Dios contuvo su ira. Dios contuvo su ira divina. A su debido tiempo Dios envió un Salvador. Y ese es el mensaje que Pablo le dio. Ahora entienden que ya Dios mandó a un Salvador. A Jesucristo, a su Hijo único. A que viviera una vida que ninguno podía vivir. Una vida en total sujeción a los mandatos de su Padre. Que ninguno de los que estamos acá podemos hacer eso. Una vida donde fue tentado en todo, pero sin pecado. Una vida donde Él voluntariamente entrega su vida por los suyos, lo crucifican, en esa cruz cae el castigo de Dios sobre Él, lo cual nos es imputado a nosotros en la salvación. Ese castigo que merecíamos nosotros. Es muerto, muere en la cruz del Calvario, es sepultado, al tercer día es resucitado, que Él lo va a decir ahí en su predicación. Y hoy en día está a la diestra del Padre, esperando a que el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y eso ocurrirá cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Los tiempos de paciencia habían terminado porque su ignorancia ya había terminado. Ya no podían decir que ignoraban eso. Ya Pablo se los dijo. Ya Pablo les dijo la verdad. Ya les dijo cómo conocer a ese Dios no conocido. Ahora conocían al único Dios verdadero a través de la predicación de Pablo. Él ya no era un Dios no conocido para ellos. Ya nadie podría salir de ese areópago a decir, pero es que yo no lo conozco, ¿no? Ya me lo dijeron. Ya Pablo me lo predicó. Al igual que los que están aquí, nunca podrán decir delante de Dios que a mí nadie me predicó el Evangelio. A mí nadie me dijo de Cristo. Él ya no era desconocido para ellos, y si continuaban en su falta de oración y no reconocían su total señorío sobre el cielo y la tierra, su pecado ya no sería un pecado de ignorancia, sino un pecado de prepotencia. Solo había un camino abierto, el arrepentimiento. Tenía que arrepentirse. Cambio total de la falsa adoración y volverse a Dios. La teología griega no tenía un concepto de juicio venidero. No existía nada como eso. La oferta de salvación en Cristo conllevaba la amenaza de un juicio si esta oferta era rechazada. Los hombres son responsables ante su Creador por sus acciones. El día del juicio
ya ha sido fijado. Dios es el único Dios verdadero y debe ser reconocido como tal por sus criaturas. Vean lo que dice, mis hermanos, los versículos 32 y 33. Es más, volvamos al 31. Pero por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo incluyó en esta predicación no solo que había venido ese Salvador, que había resucitado, sino que también quienes no lo recibieran, quienes no entendieran que solo en él hay salvación, iban a ser sujetos a un juicio. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso les digo, este no debe contener la totalidad de la predicación, pero aquí nos da una pista de todo lo que Pablo tocó en ese sermón. Les habló de Cristo, aquel varón, les habló de que fue resucitado, y si les habló de que fue resucitado, es que les habló de que fue muerto también. Versículo 32 dice, pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Les dio risa cuando Pablo les dijo lo de la resurrección de los muertos. Dios designó, dice, aquel varón que llevaría a cabo este juicio. Dios demostró claramente esta verdad al resucitarlo de entre los muertos. Así como Pedro había señalado la resurrección como una prueba para los judíos, ¿se acuerdan? En la predicación, que Pedro le dijo, esta resurrección de Cristo es la prueba de que es el Mesías. Es lo que les está diciendo Pedro. Cuando les decía, ¿verdad? Que las palabras de ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies, no podían, cuando decía, dijo el Señor a mi Señor, él decía, no puede estarle hablando a David. David reconocía que había alguien a quien él llamaba a su Señor, hablándole a su Señor. Y así Pedro había señalado la resurrección como prueba para los judíos de que Jesús era el Mesías. Pablo señaló también la resurrección como prueba para los gentiles, de que Él es el juez venidero de toda la humanidad. Hay una resurrección para la vida, para el creyente, pero también hay una segunda resurrección, una resurrección terrible, una resurrección para condenación para el incrédulo. Y la resurrección de Cristo también garantiza eso. Todo juicio ha sido encomendado por Dios, a su Hijo, quien siendo Dios y hombre está capacitado para actuar como mediador ahora y en el fin de los tiempos como juez. Hoy el Señor está como mediador entre Dios y los hombres. Hoy es el único al que podemos ver para tener salvación, pero llegará un día en que se cerrará la puerta como en el arca, que se cerrará, ya no podrá entrar nadie más gracia ya no habrá, dice el himno, y le veremos ya como juez. 32, 33, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Con la mención de la resurrección comenzaron las burlas y el discurso de Pablo terminó. Ahí se acabó. Los epicúreos no creían que hubiera existencia después de la muerte. Los estoicos creen que solo espíritu es lo que va a sobrevivir después de la muerte. Para los griegos la idea de un cuerpo que sobreviviera a la muerte carecía de sentido. Era motivo de burla. Muchos en el Areópago simplemente se burlaron de la referencia de Pablo a la resurrección. Sin embargo, como suele ocurrir con la predicación del Evangelio, hay una respuesta mixta. Hay una respuesta mixta, no es la misma. Hay un mismo grupo escuchando y unos reaccionan de una forma y otros de otra. Porque vean que hay un grupo que se burla de él, versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. El problema es que leemos esto muy rápido y casi siempre creemos que los que se burlaban estaban diciendo esto, que se estaban burlando y decíamos, ya te oiremos en otra ocasión de eso. No, unos se estaban burlando y otros dejaron abierta la puerta para seguirlo escuchando más adelante acerca de esto. Está interesante. Me gustaría oír más, a ver qué está pasando.
No estaban convencidos por Pablo, pero estaban dispuestos a escuchar más de lo que tenía que decir. En este punto los burladores debieron ser la mayoría, ya que Pablo se detiene ahí, ¿verdad? No sigue el discurso y abandona la asamblea. Finalmente, versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hubo una tercera respuesta. Tenemos los que se burlan, tenemos los que dicen, ay, otro día seguimos. Continuemos esto, otro día, está interesante. Pero dice que hay un tercer grupo, una tercera respuesta a la predicación de Pablo, mas algunos creyeron. Algunos creyeron. Algunas personas respondieron con fe. Al menos uno de ellos se nos dice que era ahí de los locales de ahí, el Areopagita, Dionisio el Areopagita. Ellos estaban ahí en el Areópago. Y vemos aquí que el Señor les salva. Otra, una mujer, ¿verdad? Nombre Damaris, convertida también, y nos habla de los otros, que podrían ser conversos que habían sido o habían escuchado el Evangelio en la plaza, en el ágora, cuando Pablo estaba predicando. ¿Qué vemos con esto, mis hermanos? Uno, vean que la audiencia que tenía Pablo no era una audiencia fácil. O sea, son gente que son gente muy estudiosa, gente que alguien podría decir, tenemos que ver con qué estrategia les llegamos acá para la presentación del Evangelio. Pablo les presentó el Evangelio tal cual. No se avergonzó de hablarles de la resurrección de Cristo, ni de la resurrección de los muertos. Les habló la palabra del Señor tal cual. Muchos se burlaron, sí. Muchos se burlaron. Pero hubo personas que se convirtieron. El Señor salvó a los que quería salvar en ese momento. El Señor lo que pide es que prediquemos el Evangelio tal cual. Que no lo dosifiquemos, que no, ¿verdad? Como recuerdo un pastor que una vez dijo que el Señor lo estaba llamando a un sector de clase media alta, que era la que estaba, o sea, no hubo nada más terrible que una cosa de esas. O sea, la iglesia está llena de gente de todo linaje, nación, pueblo, lengua. Tenemos gente aquí de todos los estratos sociales. Pero en esta ciudad donde Pablo estaba predicando era un público difícil, digámoslo así. Era gente con cierta prepotencia por el conocimiento que tenían, por su linaje cultural. Y Pablo no tuvo miedo de decirles, está mal esto de los templos, está mal esto que ustedes están haciendo con la oración, está mal esto de los ídolos. Ustedes tenían que haber estado orando al Dios no conocido, y ese que ustedes no conocen es así, y se los presentó de conformidad con la palabra del Señor, sin taparle nada, sin adornar nada, y decirles, con solo lo que Él ha creado, ustedes a tientas le hubieran llegado ahí, como una persona cuando se va a la luz, ¿verdad? Que uno está tratando de llegar a algún lado y usted va tocando ahí las cosas para ver dónde llega. Eso es lo que quiere decir esa frase. Que si se hubieran percatado de la creación, hubieran sabido que sí está ese Dios creador de todas las cosas. Tal como está el discurso actual, como le digo, es demasiado breve para abarcar todo lo que probablemente Pablo dijo en esa ocasión. Pero podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos ha revelado todo lo que quería que supiéramos a este momento acerca de este episodio. La mayor aplicación, mis hermanos, que yo veo en esto, es que el mensaje del Evangelio es uno. Es Jesucristo. O sea, tenemos que predicar a Jesucristo. Tenemos que predicar que solo en Él hay salvación. Tenemos que predicar también que el ser humano está en pecado. No podemos predicar un evangelio de solo cosas positivas. Tenemos que decirle a la gente lo que está haciendo mal, la situación de pecado en la que se encuentra su vida. Pablo lo hizo, y lo hizo valientemente. Le pudo haber salido caro hacer eso en el Areópago, pero no le importó. Tampoco se cohibió de estar hablando ante una población estudiada, digámoslo así. En esta ciudad universitaria de la antigüedad, predicó a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, compañeros, nos han dicho, pero usted cree que el Señor hizo en 6 días de la creación? O sea, ¿cómo va a creer eso? Usted va a creer que el Señor dividió el mar. ¿Sí?
Sí, y usted sosténgalo con firmeza. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. Es el Señor en su palabra, es a Él al que tengo que honrar predicando lo que está en su palabra, no acomodándome al auditorio que tengo al frente. Y aquí Pablo ha tenido uno de los auditorios más difíciles que cualquier persona pueda tener. Es como tratar de predicar a Cristo ahorita en una maestría universitaria o en un doctorado universitario de alguna de las principales universidades de este planeta. Se van a burlar, pero usted predica a Cristo. Y el Señor, aún en esa masa, va a salvar a los suyos. Va a llamar a sus ovejas y sus ovejas van a oír su voz. Ahí está el testimonio de Dionisio, Damaris y los otros que fueron salvos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por esta porción, una porción larga, una porción difícil, Señor, pero Padre, aprendemos mucho de ella. Señor, que no diluyamos el Evangelio, que no lo cambiemos, que no lo acomodemos a las circunstancias ni a las personas que nos estén escuchando, sino que siempre prediquemos a Jesucristo. Que entendamos, Señor, que solo en Él hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, mi Señor, bendícenos, haznos valientes para que nunca dobleguemos, nunca nos conformemos a este mundo en la predicación de tu palabra. Que la gloria sea para ti. Bendice ahora la celebración de la cena, que la podamos hacer para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.